Nos acercamos quienes protagonizan el día a día más cerca de... Efectivamente, estamos más cerca, lo dijimos previo a la pausa en esta entrega de hoy. Alexandra Iches, ella es psiquiatra, nos place muchísimo recibirla acá en Más Cerca. Es especialista en adicciones, pero aquí vamos a hablar de todo y con mucha calidad. Estoy segura de eso. Y pedí el turno primero, doctora, porque a propósito del Mundial de Fútbol, de que el dios Messi, y hablo del dios Messi porque para nosotros no, pero para los argentinos esto es una cosa apoteósica, y finalmente se va a retirar con el máximo logro posible en el mundo de fútbol. Es un deportista exitoso, pero dicen que él está diagnosticado en el marco del espectro autista. ¿Es así realmente? ¿Y Sí. cómo una gente con ese diagnóstico puede...? Lo que llama la atención respecto al diagnóstico y a la personalidad es precisamente eso, porque tenemos un concepto muy mal errado de pensar que algún tipo de condición o discapacidad tiene que ver con intelectualidad y capacidades a demostrar, o sea, capacidades y eficiencias. En este caso, él, en ese tiempo que fue diagnosticado, fue con el síndrome de Asperger, que desde hace unos años pertenece a lo que es al grupo del espectrum de los trastornos autistas. ¿Qué ocurre? Anteriormente yo hacía una crítica muy fiel diciendo que antes era Asperger y autista. Incluso dentro de la misma clasificación los excluían porque estos, los primeros, tienen un alto desarrollo y su único detallito está en que ellos tienen tienen dificultades para ordenar y se le hace un poquito difícil lo que es la sociabilización. Tienden a no tener mucho filtro y a manifestar muy pocas Por eso que te emociones. dicen, que mira, bobo, que mira, bobo. Filtran. Ellos Sí. no filtran realmente, pero ese filtro no lo utilizan ni para tener una reacción frente a algo que se le diga, ni para demostrar absolutamente. Es de doble vía. Son personas que con su condición tienen un nivel alto de IQ o coeficiente intelectual regularmente y no los hacen inclusive ser la excepción. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la historia y nos vamos a lo que es el tema de salud mental y sus condiciones per se, la mayoría de los grandes genios tienen una condición. ¿Por qué? Porque son personas muy rigurosas, muy obsesivas, muy metódicas, muy racionales y se ensimisman en lo que es la actividad de interés. Ejemplo, Steve Jobs era uno, Bill Gates, Elon Musk, que ahora... Que no se puede ser normal Él mismo lo dijo, Steven Spielberg. El nadador que tiene, el nadador norteamericano que tiene todas las medallas habidas y por haber. Él tuvo Michael. Y el actor Álvaro Morte también. Él tuvo muchísimas dificultades en sus primeros años y en una de las escuelas, en la secundaria, dijeron, oye, tú eres bueno nadando. Solamente basta y sobra en descubrir eso que precisamente los apasiona para ellos por ahí irse. Y realmente lo grandioso, hoy me preguntaban y yo decía, es que lo grandioso de esto no es que sean, porque hay muchos, es que teniendo en una sociedad en donde estigmatiza a las personas que tengan una condición, en este caso del neurodesarrollo o de salud mental, al estigmatizarla y que tengan tantos logros, sobresale dentro del montón. Y, ejemplo, yo decía también, cuando nosotros vamos a nuestras universidades, señores, hay profesores de nosotros que tienen 20 años siendo, como decíamos, los ratoncitos de laboratorio, que son netamente brillantes y tú nunca habrás pensado que quizás uno de ellos tiene esa condición. Cuando tú lo sacas de su zona de confort, ellos se desajustan. Cuando lo saca del aula. Cuando lo saca de eso. Sin embargo, tú le dices, profe, pero usted que es tan brillante, ¿y por qué usted no esto? No, yo estoy bien así. No lo mueva de ahí. Realmente. Vamos. Pero este efecto psicológico son por causas genéticas sí. O hay factores medioambientales. Mira, para que se desarrolle una enfermedad,
indistintamente la especialidad que sea, se necesitan tres cosas. Una expresividad de tres cosas. Primero, una condición genética. Segundo, una respuesta propia de lo que es tu ser, tu físico, desde el punto de vista bioquímico. Y tercero, el entorno resulta ser el estresor o la cherry del pastel que hace en determinado momento que la gente lo identifique como la causa de, pero no significa que sea. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, vienen desde la concepción con una disfunción en la conectividad neuronal, que dependiendo el trastorno que tenga, pues va a ser el impacto que más tiene de la desconexión. En el caso de los Asperger, en este caso, la desconexión es ordenamiento. En el caso de los autistas que van de moderado a grave, es la percepción. Por eso, el niño, en este caso, que padece de autismo, está totalmente en un mundo paralelo. No hace conexión con el medio en el que está y tiende a tener muchísima dificultad para percibir el mensaje que tú le estás transmitiendo. Habló en la pregunta de enfermedad, quizá para dejar claro, ¿se trata de una condición o de una enfermedad? Una condición. Eso tú no te lo vas a quitar, es tu código de barra. Las enfermedades son aquellas manifestaciones en salud que tienen un tiempo determinado y una causa que puede coartarse, pero las condiciones no. Diferencias médicas y sociales entre espectro autismo y síndrome de Down. ¿O está el síndrome de Down dentro del espectro autismo? No. Lo que pasa es que el síndrome de Down se caracteriza por una alteración cromosómica en el cromosoma 23. Sí. Y los niños tienen otras características que incluso se van a la parte física. Si tú te fijas, el espectro autista no tiene una idiosincrasia fisionómica de cómo va a salir el niño. Perdón, el espectro autista es puramente neurológico. Puramente neurológico. El síndrome de Down, aunque tiene alteraciones neurológicas, viene más que nada con una alteración en el cromosoma 23. Doctora, estamos concluyendo, estamos despidiendo un año, estamos dándole la bienvenida a otros y es el momento preciso para decir, este año voy a dejar esto, voy a hacer aquello, voy a incorporar lo otro. Y entre otras, usted es especialista en adicciones. ¿Qué tanto han crecido las adicciones en este 22 que ya se va? ¿Y cuáles serían las claves? Usted dirá, bueno, se necesita acompañamiento, pero independientemente del acompañamiento profesional, ¿cómo con el año despedir las adicciones? Mira, aunque las adicciones tienen la categoría de enfermedad, son una enfermedad del cerebro, tenemos que admitirlo, tienen una manifestación conductual. Y tenemos dos grandes grupos de adicciones, aquellas que son mediadas por una sustancia y aquellas que son sin sustancia. Nuestra gran piedra en el zapato actualmente son aquellas que no son con sustancias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos aquella adicción con una sustancia identificable, al ron, sabemos, al alcohol, al alcohol, a cualquier tipo de drogas, tenemos identificado cuál es el agente. Pero hablamos de aquellas adicciones donde no hay sustancias o adicciones secas, en donde está la tecnología, la pornografía, la ludopatía. La ludopatía es, tengo entendido que es la adicción más difícil de quitar. Lo que pasa es que las adicciones, si no están acompañadas de un buen programa médico, porque al ser una enfermedad tenemos que entender que es una manifestación médica conductual, y que una cosa no mejora sin la otra, se sustituyen. Por eso es que cuando tú le quitas la nicotina a un paciente y de verdad, o a una persona, o esa persona ha decidido retirarse de la nicotina, engorda. Porque entonces sustituye lo que es el placer que le daba la nicotina por el de la comida. La comida. Okay, pero cuando tú lo desarrollas diabetes y tú le pones entonces un freno a la comida, se va al juego. Ok, pero cuando se va al juego y ya se quedó sin un peso, entonces empieza en la casa el tema del bingo, va bajando la intensidad del tema del juego. Nosotros vivimos en una sociedad muy permisiva, en donde inclusive se ven algunas acciones conductuales como parte de la cultura. Aquí se bebe por todo y se bebe por nada. Y cuando tú no bebes, a ti te cuestionan. Y otro tema muy importante que también estamos viviendo es el tema de los dispositivos electrónicos sin olor. Llámese hookah y vape. ¿Vape? ¿Qué tan alta está la adicción a esos dispositivos electrónicos? Lo grave de esas adicciones, lo primero es
aún no tenemos estudio. Nosotros somos un país que aunque estamos abogando por justificar presupuestos de salud, nosotros no hacemos estudio de investigación. Y muchas veces aquellos que obtenemos están dados por aquellos hospitales en donde se dan residencias médicas y como parte del programa de tú terminar una especialidad tiene que hacer un trabajo de tesis de posgrado y esto no sirve, pero eso no es suficiente. Resulta que esos dispositivos para muchos padres y hacer la advertencia pasan desapercibidos porque parecen USB. Y ahora mismo tienen un hiperacceso y de hecho muchos colegios y muchas escuelas se ven ahora con el traspiés y la dificultad de que los muchachos a muy temprana edad tienen acceso y lo ven incluso primero como un modismo y luego entonces como una adicción. Ese cerebro que está en crecimiento de un adolescente, imagínate que está ávido de encontrar a dónde me engancho. Claro, se habla siempre de que tenemos que tener una predisposición genética, pero a veces el entorno resulta ser el catabolizador de esto. ¿Y qué pasa con la adicción? O sea, ¿en qué momento, a partir de qué momento se puede decir que yo soy adicta a la pantalla de este móvil, que desde que me levanto la veo? Cuando el dispositivo, llámese celular, laptop, tablet, no es tu elemento de trabajo y ocupa aproximadamente el 30% de tu tiempo en el día fuera del interdía, resulta que tú tienes adicto. Esto tiene una maravillosa aplicación que dice las veces que tú cliqueas el teléfono. Si tú cliqueas más de 385 veces, tú pudieras tener lo que es una dependencia. Cuando tú vas a un lugar y tú no ves dónde hay un conector o pregunta, ¿hay señal? ¿Me va a llegar el internet? Ya ahí vemos. Incluso... como una familia que conozco, que uno de los miembros de la familia deja de ir a los lugares si no hay garantía de que hay señal. Sí, lo que pasa yo le gusta montear, pero si no hay señal, sí, para atrás. Fíjate que hay algo muy interesante con relación a lo que se puede ver en una pantalla. Lo que el cerebro no capta en 3 segundos no le resulta ser interesante. Y por eso el que tiene una adicción a la tecnología empieza con... Y tú dices, pero ¿y qué es lo que tú estás pasando? Porque tú no lees nada. Tú no lees nada. Sin embargo, es que hay un elemento de cansancio y seguir en la búsqueda del placer. Cuando tú notas que incluso desplaza lo que son tus actividades cotidianas, recreativas y lúdicas para tú estar ahí, hay problema. Doctora Iche, en el caso de la adicción al trabajo, ¿cómo manejarla? Y si se trata de una adicción per se o un refugio de huir a otras cosas. Bueno, se dan las dos cosas. Porque lo primero que iba a responderte es que para nosotros hacer un diagnóstico de adicción al trabajo, primero hay que saber la causa del por qué. O sea, ¿cuál es tu motivación? En muchas ocasiones, la persona no te sabe identificar y te dice que solamente vive niveles de angustia o de ansiedad muy alto cuando él sabe que no ha terminado algo o desplazas desde su centro de trabajo a su casa lo que son las actividades laborales. Hay muchas personas que han desarrollado adicción al trabajo posterior a un conflicto familiar, a una familia disfuncional o a una ruptura. Lo ven como un elemento salvavidas en esa ocasión, pero luego, lamentablemente, eso se convierte en una bola de nieve que al final ni siquiera lo puede controlar. Doctora, aunque su especialista es la adicción, yo le sigo y conozco, obviamente, por verlo mediáticamente y su página, todo su background, todo el trabajo que realiza. Y tenemos que hablar indudablemente de salud mental, ya en su manifestación, como la vemos en las calles, pero en otras que quizás tampoco advertimos. ¿Qué tan altos son los niveles de disfuncionabilidad mental o de salud mental o de enajenación en cualquier nivel en República Dominicana? Mira, tenemos que hablar, y vuelvo ahí, antes de y después de. Antes del COVID tuvimos una representación en un trabajo que se presentó y que inclusive fue asumido por la OMS, en donde decía que el 20% de la población dominicana tenía alguna condición de salud mental. ¿Qué ocurre? De ese 20% que se diagnosticó, y en realidad tenemos que ser bastante honestos, menos del 3%, en este caso, menos del 3% diagnosticada, y de estos muy pocos llegan a completar lo que son sus esquemas terapéuticos y su seguimiento. Hay un gran impasse. Llegó la pandemia.
La pandemia se convirtió en un caldo de cultivo perfecto. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos como elemento de supervivencia es la libertad. Aquellas personas que nunca en su vida habían padecido o habían estado en una situación en donde se le coartara el elemento prohibición, resulta para el cerebro, tú sabes, a ti cuando te dicen que no, es que sí. Nice. Y es muy diferente cuando tú dices, quiero durar una semana sin salir de mi casa, a que le digan, usted no va a salir de su casa. Pero la incertidumbre de salud que estábamos viviendo y observando todo lo que pasaba a nuestro alrededor, pues hizo que salieran a relucir algunas condiciones como fueron los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, los duelos patológicos, el síndrome. Cuando se hizo la primera apertura o intento de apertura que en nuestro país tuvo que volver a cerrarse, yo me puse a observar que se estaba dando mucho el fenómeno del síndrome de la cabaña, que es que después que tú duras... Oye, Fernando. Sí, pero no de esa. Ah, ok. Ay, eso no de esa. Muy activo tú, esos sentidos tuyos. Sí, después de tu pasar un largo tiempo confinado y después de haber desarrollado una zona de confort, tú tienes temores de salir al exterior. Ese tío tonista. Cuando tú entonces ya se le dijo a la población que saliera, las personas estaban renuentes a salir. Y luego... Algunos, hubo otros que nunca se recogieron realmente. Lo que nunca se trancaron salieron. Ok, y resulta que ahí también se dio algo bastante contundente, el tema de la incertidumbre, los trastornos de somatización, los trastornos del sueño. Muchos adultos mayores, muchos abuelitos empezaron a manifestar lo que fueron síndromes demenciales, no porque la pandemia los volvió, en este caso, o le provocó la demencia, sino porque se la aceleró en el proceso de no tener actividad, de no tener conexión con el exterior. Y después de pandemia, y esto lo he dicho varias veces de manera muy responsable, casi la mitad de la población tiene una condición. ¿Por qué? Wow. El uso y abuso de bebida alcohólica se disparó en más de un 500%. Tú ibas a todos los lugares, señores, todo el mundo, pero ahora se le dio en pandemia, pero ahora estamos con las repercusiones sanitarias que son personas dependientes y alcohólicas. Wow. Entonces, esos que no formaban parte de nuestro número antes de, ahora sí son. Doctora, mire, yo sé que tiene que irse, Anibelka, pero yo no puedo dejarla ir sin esta pregunta. Mire, ha generado preocupación en la farándula y fuera del mensaje de Joni, de su compañera de programa, de Joni Estrella. Mensaje, una foto muy bonita cuando yo era niña y dice, a veces quisiera irme por siempre, pero al final tengo que estar donde no me gusta estar. Esa ha sido la comidilla, ha sido la preocupación de hoy. Bueno, ahora lo sé, porque yo salí de consulta para acá. Ah, ok. Bueno, quizás... ¿Tú la tienes en pantalla? Sí, aquí lo tengo. Mostrársela. Aquí lo tengo. Creí que quizá por el tema de ser compañera de trabajo y ella eso. Publicó esa foto. Ya, no. E hizo ese comentario. Entonces la gente entiende que quizá era que ella... No. La preocupación, además, como estamos. Bueno, aquí lo interesante sería preguntarle a ella. Porque lamentablemente... Y también tenemos que tomar en cuenta que las figuras públicas asumen, claro, oiga, o escucha como dije, primero preguntarle a ella. Sí. Y segundo, las figuras públicas en ocasiones utilizan algunos términos quizás cuando tienen algún proyecto. Por el tema de los 3 segundos. O en su defecto tendrá alguna obra que vendrá por ahí, no tengo ni idea, pero tengan la certeza que yo sí le voy a preguntar cuando salga de aquí. Pero después de esa publicación, ella hizo otras en su misma cuenta. Ajá. Nada, ya. Sí, pero no refiriéndose a la misma. Entonces, si existe la preocupación social, mi deber es preguntar. ¿Sabes que ahora, precisamente por el tema de las redes, existe un fenómeno que se llama infodemia? La infodemia es la captación o el tú asumir algunas noticias que se suben de manera esporádica. Ingenua, inclusive. Exacto. Y tomarla como un enunciado bueno y válido, contundente. Incluso eso se vio mucho durante en pandemia, que alguien mandaba algo y se daba el elemento réplica sin la gente averiguar. Correcto. Pero, sobre todo, ten la certeza que le voy a preguntar. Bueno, gracias. Gracias, lo siento, Vicente. La doctora va a tener que volver al programa definitivamente. Muchísimas gracias sí, así por sus consejos, por su aterrice
y por estar más cerca. Tenemos que hablar de la necesidad de un hospital y la salud mental en República Dominicana. Queda pendiente. No hay centro de acogida. Queda No hay pendiente. nada. No hay nada. Esa Pero es la se de dijo, la doctora, capital. que no era necesario un centro de acogida permanente en su momento. Bueno, lo que pasa es que como los tiempos van pasando, se supone que las leyes sanitarias y las políticas públicas sanitarias deben de ir evolucionando acorde a la sociedad. Nosotros un hospital psiquiátrico no significa un manicomio y lugares de acogida tampoco significan asilos. Entonces, tenemos que buscar desarrollar precisamente cada una de las estancias en cada uno de los niveles y de las fases de la atención requerida por el paciente para nosotros tener una verdadera sociedad Porque lo que hay funcional. ahora, ¿qué es? Abandono con el paciente Ausencia mental. completo. Es que no tenemos. No hay nada. Abandono. No hay forma, ni siquiera hay forma de diagnosticar. Bueno, hay forma de diagnosticar porque el diagnóstico lo hace el médico. Y Sí, médicos. pero el médico de forma individual. No hay un centro donde uno. No, se supone que todos los No, hospitales tienen tienen trabajadores salud de- mental. Sí, hay un dato. No existe hospital psiquiátrico, se convirtió en el centro de rehabilitación psicosocial que tiene una capacidad tope de X cantidad de habitantes, de lo que están, de usuarios, y se implementó desde hace aproximadamente 6 años lo que fue el modelo de intervención en crisis, de unidades de intervención en crisis, que solamente asumen el paciente un internamiento de unos cuantos días. Eso fue apostando al modelo comunitario. El modelo comunitario es tratar de que el proceso de recuperación el paciente lo siga teniendo en su casa, pero tenemos 3 problemas que son sociales: la indigencia, la adicción y la enajenación mental. Cuando hablamos, no todo el que anda indigente o deambulando es un paciente de salud mental. Y tenemos un problema social que va muy de la mano con la pobreza. No digo con esto que el ser pobre te da un diagnóstico, pero resulta que aquellos que son deambulantes y que tienen algún tipo de adicción toman esto como un medio de vida porque no tienen recursos. Y otros, teniendo recursos y teniendo familia, deciden andar en las calles. Doctora, la segunda parte casi viene, es urgente. Gracias a Alexandra Iches, psiquiatra, y mucho más que eso que nos ha acompañado en Más Cerca. Volvemos con más. A nivel Carrosario, más cerca.